Pastor Darío Silva Silva, abrimos hoy su libro Las llaves del poder, en el capítulo correspondiente a la palabra. ¿En qué consiste esta llave? Pues no hay francamente palabras para expresar la importancia, la profundidad y la gravedad de este tema. En el Salmo 141:13 el rey David ha dicho una cosa que es para meditar. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Imagínense que él necesita como una especie de soldado armado para que no le deje salir las palabras. Y claro, habla de los labios como de una puerta digamos de dos abras. Si es una puerta necesita una llave y obviamente esa llave tiene que ser la palabra. Lo primero que nosotros debemos considerar es qué es la palabra de Dios. La palabra creadora, el logos, el verbo en acción que hizo posible toda la creación universal. Imagínese usted que esa palabra de Dios es tan importante que nosotros la encontramos en tres niveles. La palabra hablada en la creación, la palabra escrita en la Biblia y la palabra humanada en Jesucristo. Creo que nos puede ambientar un poco lo que ocurre en el famoso episodio de la tentación de Jesús. Voy a mirarlo en la versión de Mateo, en su Evangelio, en el capítulo 4 y el versículo 3, lo que me parece pertinente al tema. Observemos bien el diálogo que sostiene el Señor con el engañador que es Satanás. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, oiga la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que tenemos un pan físico que nos alimenta el cuerpo, pero que tenemos sobre todo un pan espiritual que es la palabra de Dios. Todo lo que Dios habla que alimenta, que nutre nuestra vida. Pastor, en lo que hemos conversado, hasta aquí vamos con la palabra de Dios. ¿Pero a qué se refiere cuando en su libro menciona la palabra hablada? Pues que la creación se produce, como las Sagradas Escrituras lo dicen bien, por órdenes verbales, por grandes confesiones de la boca misma de Dios, lo que conocemos como el verbo. Miremos bien en Génesis 1:3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios no pensó la luz, Dios no hizo la luz, Dios dijo que la luz fuera. A la luz llamó día, llamó, y a las tinieblas noche. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y las apere, y sucedió así. Dijo Dios. Al firmamento lo llamó cielo. Sigo leyendo. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Lo dijo, no lo hizo. A lo seco llamó tierra. Más adelante se añade: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla según su especie. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Luego dice: y dijo Dios que haya luces en el firmamento, etcétera. Y así sucede. Bueno, y más adelante, para que abreviemos este asunto, cuando ya han sido creadas todas las especies vegetales y animales sobre la tierra, viene la culminación del proceso creador. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Observemos entonces que todo se ha hecho por órdenes que salen de la boca misma de Dios nuestro Señor. Entonces allí tenemos la palabra hablada de la creación, y creo que podemos pasar de una vez a la palabra escrita en la Biblia, que es la que ratifica lo que estoy diciendo. Esa palabra escrita ha sido sometida a una serie de corrientes teológicas y de interpretaciones que no siempre han sido sanas. Hoy en día observamos tres principales. Los fundamentalistas dicen: la Biblia es palabra de Dios, punto, no se aceptan discusiones de ninguna naturaleza. Luego los liberales afirman: la Biblia, principalmente por Rudolf Bultmann, el creador de la Escuela de las Formas, la Biblia no es palabra de Dios, pero contiene palabra de Dios. Oiga, ¿y cómo hago yo para averiguar cuál es la parte que sí contiene y cuál la que no?
Y finalmente la neoortodoxia, a instancias de manera especial del gran teólogo suizo Karl Barth, la principal figura de la teología del siglo XX, ha afirmado que la Biblia no es palabra de Dios, pero llega a ser palabra de Dios. ¿Y cómo hago para saber en qué casos sí y en qué casos no? Entonces la teología integral, que es lo que hoy estamos viendo en la iglesia en todo el mundo, lo que nos dice es una cosa simple. Las tres corrientes tienen razón. La Biblia es palabra de Dios, contiene palabra de Dios y llega a ser palabra de Dios. Lo que pasa es que hay que saber interpretar los distintos contextos, literal, simbólico, histórico y virtual, para sacar correctamente la interpretación de lo que cada pasaje nos quiere dar. De manera que entonces ya tenemos la palabra hablada en la creación y la palabra escrita en la Biblia. Y la palabra humanada, quizá aquí haya un concepto más profundo, pastor. Bueno, que ese verbo en acción, ese logos que creó todas las cosas, se hace un hombre como nosotros. Es interesante la perfecta concordancia que existe entre el Evangelio de Juan, el capítulo 1, con Génesis 1, que ya leí. Por ejemplo, encontramos aquí de manera muy clara, en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero si avanzamos al versículo 14, nos sorprende Juan con esta declaración, y el verbo, oiga, esa palabra en acción que creó todas las cosas que existen, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Uno de los énfasis más grandes del reformador Martín Lutero, y Dios bendiga su memoria, es ese. Así como existe la palabra hablada en la creación, así como existe la palabra escrita en la Biblia, existe la palabra humanada, hecha hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si toda palabra produce un efecto, ¿cuál sería bíblicamente el efecto que produce esta palabra? Pues por la palabra de Dios, el propio Juan nos enseña algunas cosas que creo que vale la pena meditar. La palabra humanada, es decir, Jesucristo mismo, habla de los efectos que produce. Observemos algunas cosas en Juan 6:63, por ejemplo. Encontramos una realidad tremenda. El Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Hay que aprender a leer las Escrituras escudriñándolas profundamente. Aquí tenemos claro que la palabra es espíritu y es vida. El propio Jesús, cuando se acerca el momento de su sacrificio, voy hasta Juan 15:3, nos sigue diciendo cosas sobre la palabra. Ustedes ya están limpios, oiga bien, ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Oiga, que la palabra de Dios produce limpieza en el hombre. Avanzo al versículo 7 para complementar. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Qué cosa tremenda. Si estamos en Cristo y si la palabra de Cristo está en nosotros, se convierte en vida en nuestra conducta, entonces esa palabra que nosotros pronunciamos frente a Dios en oración tiene efectos inmediatos. La palabra da respuesta a la oración. Ahora, más adelante, en Juan 17:17, y estoy citando un poco al desgaire porque el tema es inagotable, encontramos otra realidad. Le ora al Padre y dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. De tal manera que si queremos analizar efectos de la palabra, allí tenemos algunos demasiado trascendentales que evidencian las propias Sagradas Escrituras. Parece un poco paradójico que Jesús, siendo Dios y siendo la palabra humanada, también utilice el poder de la palabra. Bueno, en el Evangelio de Marcos tenemos una serie de ejemplos de cómo la palabra de Dios hecha hombre utiliza el poder de la palabra. Voy a leer en el capítulo 1, el versículo 23. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Observe que el demonio está utilizando el poder de la palabra.
Cállate, le reprendió Jesús, sal de este hombre. No deja que los demonios hablen, porque los demonios solo producen maldiciones. Entonces el espíritu maligno salió de aquel hombre violentamente, sacudiéndolo y dando un alarido. ¿Cuál es la conclusión? Que la palabra produce liberación de las opresiones satánicas. Voy a avanzar allí mismo en el versículo 34. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar. No deja hablar a los demonios, porque los demonios también utilizan el poder de la palabra para mentir, para ofender, para causar daño en las vidas humanas. Sigo leyendo en Marcos. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres puedes limpiarme. En primer lugar, observemos que este hombre no se dedica a la meditación trascendental para tratar de arreglar su problema, porque meditación no es cristiana, meditación es hinduista. Nosotros reflexionamos, pero sobre la palabra de Dios. La oración es oral, hay que decirla con palabras, con el poder de la palabra. Él le dice: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme de la lepra. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, observe, con palabras: sí quiero, queda limpio. Y al instante el hombre es sanado. Conclusión fácil: el poder de la palabra produce sanidad. Ahora, en el mismo evangelio voy a avanzar un capítulo más, en el 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, observemos una cosa. Jesús se encuentra en un lugar que está lleno de gente y tiene que quitar la cumbrera de la casa para bajar un paralítico. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Con el poder de la palabra Jesús perdona los pecados. Y luego más adelante le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre es inmediatamente restaurado. Cuando estamos paralizados por alguna causa, el poder de la palabra divina nos pone en movimiento otra vez. Bueno, hay tantas cosas para compartir aquí. En Marcos 3, avanzo, versículo 5. Jesús se le quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. Esta es una escena que ocurre en la sinagoga, donde hay un hombre con una mano paralizada. Pero el Señor lo coloca delante de todo el mundo y le dice con el poder de la palabra: extiende la mano. El hombre le extiende y la mano queda restablecida. Pues la mano produce restauración. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Ahora, sigo con Marcos, que nos ilustra bien el tema. En el capítulo 4, los versículos 37 y siguientes. Se desató entonces una fuerte tormenta, un episodio bien conocido del Evangelio, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús estaba durmiendo en ese momento. Lo despiertan y le dicen: no te da cuidado que vamos a morir, y etcétera. Se levanta Jesús, reprende al viento y ordena al mar con el poder de la palabra: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Oiga, el poder de la palabra hace que se calmen las tempestades. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque tiene el poder de la palabra. Estos rápidos ejemplos, tomados un poco al desgaire, nos muestran claramente cómo Jesús, la palabra de Dios hecha hombre, utilizaba el poder de la palabra para producir efectos milagrosos sobre la vida humana. ¿Y de qué manera puede utilizar el creyente ese poder de la palabra? Pues es muy triste que no nos hayamos percatado de cómo Jesucristo entrega ese poder a los que creemos en su santo nombre. Las obras que yo hago, ustedes pueden hacerlas también, y mayores harán, porque yo voy al Padre, dijo. Y por supuesto, no se trata ahora de que vayamos a emular con el Hijo de Dios, pero sí tenemos en nuestro propio ser el poder del Espíritu Santo para realizar a través de la llave maravillosa de la palabra efectos milagrosos en nuestra vida y en otras vidas. Me gustaría mirar algunas cosas a este respecto. En Marcos 11, para no movernos de este mismo evangelio que hemos trajinado con este tema, versículo 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos.
Nadie pueda volver jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Después se van a Jerusalén a hacer unas vueltas por allá, y al día siguiente, oiga bien lo que pasa. Al pasar junto a la higuera vieron que se había secado de raíz. Oiga, Jesús no manda a traer un hacha para cortar la higuera, Jesús seca la higuera con el poder de la palabra. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. ¡Qué curiosidad tan grande! Pero ¿qué es lo que Jesús les dice entonces? Atención, porque aquí viene lo que se me preguntó. Tengan fe en Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Y entonces aquí tenemos claro que ese mismo poder de la palabra que Jesús utilizó para secar la higuera, le es entregado a los creyentes. Y el que crea en su santo nombre, con ese nombre y el poder del Espíritu Santo, abre la llave sobrenatural de la palabra y logra efectos concretos en su vida y en la vida de la sociedad en general. Y yo creo que en un país como Colombia debemos meditar sobre el poder de la palabra. Somos herederos de una serie de maldiciones, sembraron unas mandrágoras los creadores de la República. Los ilustres generales Bolívar y Santander se vivían insultando. ¿Cómo sería que el propio Libertador, ya cuando se encontraba en su lecho de muerte, le dijo a su escribano, el habernos desacordado con Santander nos ha perdido a todos? Yo recuerdo que en los enfrentamientos verbales violentos del siglo XIX, cuando comenzaba la República a caminar, hubo cosas tan tremendas como cuando se dijo de Rafael Núñez que hasta la saliva que se le escupiera al rostro se deshonraría. Cuando el general Mosquera, que fue 2 veces presidente como conservador y 2 como liberal, se encontraba muriendo, él había sido masón del grado 33, hizo lo que hacen todos los descreídos, llamó a un cura para confesarse a ver si se podía reconciliar con Dios en el último momento. Y el comentario cáustico que hizo su archienemigo, el general Posada Gutiérrez, fue, con tal de que se muera, aunque se salve. Y los colombianos somos herederos de todas estas maldiciones. Todo lo que la sociedad siembra es lo que cosechará. Este país tiene que cambiar su manera de hablar si desea que haya paz, armonía y prosperidad. Pastor Darío, todo lo expuesto por usted es muy interesante, pero eso nos lleva indudablemente a la pregunta del millón. ¿Es posible controlar la palabra? Y si es posible, ¿cuál es la clave? No es fácil. Mire que Santiago, en su maravillosa epístola universal, que creo que es la enseñanza pragmática del cristianismo por excelencia, dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y luego mire lo que dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Como quien dice, la lengua es el freno de ese animal, de ese potro cimarrón, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. La lengua es el timón de la nave nuestra que la lleva a puerto seguro. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, dice, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es increíble todo lo que puede decir un escritor bíblico en tan cortos versículos. Que siendo un órgano pequeño, contamina todo el cuerpo. Los neurólogos suizos, cuyos nombres no recuerdo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, descubrieron que es una realidad, que el hombre se puede contaminar con lo que habla, que el que utiliza un lenguaje negativo en su vida diaria termina enfermándose de muchas maneras. El neurólogo Santiago lo había dicho aquí. ¿Qué más nos añade? El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
La formación de las palabras nos ayuda mucho para entender la Biblia. La semántica es básica en el estudio de las Sagradas Escrituras. Las palabras bendecir y maldecir hablan por sí mismas. En España se decía directamente hace 500 años biendecir, es decir, decir bien. Maldecir es decir mal. No tenemos sino una de dos formas para utilizar la llave maravillosa de la palabra, o para abrir la puerta de la mentira, de la maldición, o para abrir la puerta de la verdad, de la bendición. El padre de la mentira es Satanás. Jesucristo es la verdad. Haríamos bien en tomar en cuenta lo que las Escrituras hablan antes de abrir nuestra boca con esta llave extraordinaria. Porque el propio Jesucristo, cuando habla del juicio, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, es la palabra hecha hombre. Meditemos antes de utilizar nuestras palabras malamente en estas verdades bíblicas y utilicemos la llave siempre para abrir la puerta de la bendición. No hay cosa más grata que ver los resultados positivos de la palabra, porque con la palabra Satanás destruye, pero con la palabra Dios crea.